Te escuchamos. Gracias, José Luis. Pues buenas noches para todos los que nos acompañan. Desde la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, pues queremos agradecer primero que nada a la Escuela de Gestión Deportiva y Fitness por esta alianza estratégica y también agradecer a todos los presentes pues por acompañarnos. Sin duda alguna, lo comentabas José Luis, pues más allá de el dinero o el pago del curso, es poder brindarles a ustedes conocimiento y para ello contamos con profesionales de muy alto nivel reconocidos en diferentes áreas del deporte. Tal es el caso de Guillermo Vaca, fisiólogo del ejercicio, pues reconocido investigador y pues no solo en fisiología del ejercicio, sino también en áreas conexas. Entonces, para la universidad realmente es un plus, es algo valioso poder establecer alianzas con docentes, con profesionales en las áreas afines al deporte, el ejercicio físico y el entrenamiento que puedan brindar aportes significativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje que hoy por hoy son muy, pero muy importantes en todos los niveles, de manera de que la atención de los profesionales a los usuarios sea cada vez mejor. Entonces, José, pues agradecido una vez más a todos los que se encuentran allí. Y nada, vamos entonces a iniciar con la actividad. Es toda tuya la sala, José Luis. Bueno, gracias Ronnie, muchas gracias. Antes que me olvide, le quiero recordar lo siguiente. En este curso, algunas personas habían manifestado inquietudes en lo que respecta a qué temas se iban a tratar, hacia quiénes iba a ir dirigido. Y va a ir dirigido hacia los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Es decir, va dirigido a todo estrato social también y etapas de vida. eh, lo que es la persona de la vida diaria, ya sea una ama de casa, la persona de la vida laboral, un recolector de residuos o bien un deportista. Y lo que comúnmente observo en las plazas, en los centros de fitness, que lamentablemente lo que se brinda a los consumidores, socios, alumnos, deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque se brindan recetas que no son analizadas si realmente le hace bien a la persona que va a consumir el servicio. En lo que respecta a que no hay evaluaciones para ubicarlo a este socio cliente alumno en una persona que es principiante, iniciado o avanzado, y en función de esa evaluación le daremos los estímulos necesarios, como así también la intensidad, la frecuencia, duración y pausa. Entonces, el mensaje de esto es que este curso está brindado por personas en las cuales ya tenemos algunos poco pelo, muchas canas y hemos transitado décadas de lo que es la vivencia en los centros de fitness y en los entrenamientos. Entonces, tenemos muchos fracasos también, pero vamos a utilizar que ese término que de fracasar no es morir, es volver a empezar. Y sobre la base de los errores, hacer los aciertos del futuro. A eso apuntamos con estas capacitaciones. Porque a lo mejor lo que ustedes escucharán dentro de 10 15 años quedará obsoleto. ¿Por qué? Porque la investigación científica es día a día. Movimientos que brindaba yo en su oportunidad hace unos 35 40 años atrás ya son contraindicados. Así que bueno, quería sobre todo resumir hacia quién va a ir dirigido estos módulos de entrenamiento funcional. Y le doy la palabra a Guillermo. Guillermo, muchas gracias por estar esta tarde compartiendo, colega y miembro de la Escuela de Gestión Deporte y Fitness. Te dejo la sala para vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la invitación. Gracias al profesor Ronnie también por la invitación que hacen. Ya la segunda vez que estoy disertando para esta universidad.
Para mí un placer y bueno, y más que todo hacer lo que a uno le gusta, que es hablar de fisiología. Agradecerle a cada uno de ustedes por la participación, a las señoritas y a los señores que están presentes, a los colegas, y lo que se va a tocar hoy es un tema y un abordaje complejo desde el punto de vista biológico, fisiológico y enzimático. Recién José Luis dijo que a quién iba referido este tema de entrenamiento funcional. El mundo del entrenamiento funcional es muy amplio. El mundo del entrenamiento funcional abarca y tiene una sola base específica y necesaria para potenciar carga de forma crónica en el tiempo y se denomina balance fisiológico o variables fisiológicas. Si nosotros no conocemos esas variables fisiológicas, es muy difícil que podamos interpretar el conocimiento en cuanto a la cuantificación y optimización de las cargas. Yo creo que empezar a ver el por qué la fuerza genera adaptaciones internas y genera adaptaciones a largo plazo en un proceso crónico, o en su defecto activa rutas miogénicas, es empezar a entender por qué la fuerza genera el rendimiento físico. Ahora, ¿cómo hacemos para generar ese rendimiento físico? Ese rendimiento físico se va a dar netamente por variables fisiológicas y de ahí en más empezamos a meter diferentes condimentos o estructuras o pensamientos o incluso diferentes métodos que son copiados de otras personas para y en pos del rendimiento. Pero yo personalmente, desde el punto de vista de lo que es el entrenamiento, el rendimiento físico, no suelo copiar métodos, suelo hacer que la fisiología del ejercicio pueda llevarme a mí a una verdadera base del rendimiento físico. Entonces, al ser un tema bastante abstracto en lo que es el desarrollo de la capacidad en sí, por favor voy a necesitar que pregunten y que se saquen las dudas, porque la idea principal acá es aprender a hacer un feedback positivo entre lo que estoy diciendo y el pensamiento de ustedes para llegar siempre a una comunión de lo que puede ser el rendimiento físico. Voy a compartir pantalla. Cualquier duda, obviamente, me frenan. José Luis, te pido por favor si se escucha, se ve todo. Sí, profe, se ve muy bien, se escucha muy bien. Bien, perfecto. Lo que voy a hablar yo específicamente es de la programación de la fuerza en relación al dos entrenamiento funcional. Acá vamos a empezar a tomar diferentes rutas y objetivos, que es realmente cómo vamos a estructurar ese entrenamiento funcional o si lo vamos a llevar más que todo a un entrenamiento que sea sistémico, periférico y funcional. Yo no puedo poner solamente lo funcional adelante, debería poner primero las activaciones neuromusculares, el desarrollo de dichas activaciones, las ejecuciones motoras, las bases cognitivas, las bases biomecánicas y luego pasar al rendimiento. Entonces, se debería abordar mucho más complejo el tema de lo funcional. Por eso, en la Escuela de Gestión y Fitness, junto con la universidad, dedicamos y decidimos poner que la programación de la fuerza es un eje principal en la capacidad de potenciar este tipo de entrenamiento. Me voy a valer principalmente de Juan González Vadillo y Juan Rivas Serna, para mí dos autores muy importantes de fuerza, pero a su vez también tienen varias investigaciones científicas que son de suma importancia. Lo que tenemos que saber primero es que todo entrenamiento que hagamos nosotros, toda ejecución de movimiento que nosotros demos al atleta, a la persona que estamos entrenando, va a tener que responder a diferentes intensidades. Seguramente muchos han sentido nombrar que el trabajo de fuerza necesita tres factores: un factor mecánico, un factor de intensidad y un factor de movimiento. Está perfecto. Ese es desde el punto de vista de un conocimiento más vago de lo que podría ser realmente el área biológica potenciando las cargas externas. Entonces, la intensidad pasa a ser un factor importante. ¿Por qué pasa a ser un factor importante? Porque empieza a producir un entorno favorable para estimular la síntesis proteica. O sea que la intensidad que yo planteo me activa la síntesis proteica. Si activa síntesis proteica, voy a entrar en un proceso específico de activaciones biológicas relacionado a lo que podríamos denominar biogénesis ribosómica, por el cual empiezo a trabajar sobre la síntesis proteica.
Si está la biogénesis ribosómica, va a estar seguramente esta formación de aminoácidos para sintetizar proteínas. Y si está este proceso de aminoácidos, seguramente vamos a llegar a un proceso mucho más complejo de liberación de la GH para empezar a generar la verdadera síntesis proteica. Y a su vez, también empezar en un proceso lipolítico. Por eso yo decía que es bastante complejo empezar a ver la intensidad con que se trabaja. Es necesario siempre que al haber intensidad tengamos esta producción de lactato. Ahora, el lactato como aliado principal nuestro. ¿Estamos? Ese aliado nuestro que nos va a acompañar en los procesos del ciclo de Cori, en los procesos de la degradación de la glucólisis para potenciar cargas elevadas, ¿estamos? Para que cuando se transforme en lactato o en piruvato, viaje por sangre y podamos entrar ese desecho o producto no glúcido al hígado y poder producir una gluconeogénesis hepática y así volver a estimular los procesos glucolíticos para empezar a producir estos trabajos de fuerza. Por eso yo creo que una comunión entre el conocimiento de la biología y el conocimiento de la parte práctica que hagan ustedes para que realmente el desarrollo de la fuerza sea coherente y apropiado y no sea una ejecución motora más al cual no tenga una capacidad y no se pueda cuantificar realmente el resultado. Aquí yo creo que lo más importante es que nosotros debemos generar un estrés en el metabolismo. Cuando nosotros generamos un estrés en el metabolismo que va a ser inducido, como dice la palabra acá, por el ejercicio, vamos a aumentar las proteínas musculares. Que aumenten las proteínas musculares, lo que significa acá es que hubo una tensión mecánica. Fíjate que Schoenfeld dice esto, necesito una tensión mecánica para producir el estrés metabólico. Ahora, ¿soy capaz de tolerar el estrés metabólico en circunstancia de ganancia de fuerza? ¿A cuál voy a apuntar? ¿A una fuerza de resistencia, a una fuerza máxima o a una fuerza neural? ¿Le voy a apuntar a una fuerza combinada? Bueno, tendría que empezar a preguntarme cuáles van a ser las rutas que voy a elegir yo para empezar a propiciar el verdadero rendimiento. Y para empezar a propiciar el verdadero rendimiento, voy a tener presente que la fuerza, como factor principal, debo tener dos variables importantes o dos rutas de activación importantes. Una de esas es la adaptación biológica al entrenamiento, que es clave, que es lo que hablé recién en la diapositiva anterior, y la otra son las bases biomecánicas y neurales. Hay una famosa frase de diferentes autores, principalmente Cole, que dice, no podemos hablar de trabajo de hipertrofia si no conocemos las activaciones neurales de inicio, porque las activaciones neurales son las que nosotros nos permiten empezar a tener secuencia biomecánica y estructural en pos de una ganancia de una intensidad o de una intensidad mucho más elevada. Ahora, cuando yo tengo estos dos caminos, las adaptaciones biológicas y las adaptaciones biomecánicas y neurales, voy a empezar a despolarizar mucho más los factores de entrenamiento. Nosotros deberíamos siempre apuntar a lo que se denomina fuerza útil. Muchos me van a preguntar, ¿está relacionado al deporte que practico? No. No. La fuerza útil es la fuerza que yo voy a necesitar para prescribir realmente el ejercicio a mejorar, o la resistencia a mejorar, o esa demanda del metabolismo a mejorar. Yo no me voy a meter nunca en la parte específica del deporte, porque mi área es la fisiología y es empezar a ver cómo mejoramos esa programación de la fuerza. Entonces, yo quiero tener fuerza útil. Para tener fuerza útil, tengo que tener hormonas activas, sistema nervioso activo, sistema endocrino activo, sistema cardiovascular activo, sistema respiratorio activo, sistema inmune activo, el sistema termorregular activo. Cuando yo tengo todos esos sistemas que son capaces de abastecer estas necesidades por intensidad del metabolismo, seguramente voy a empezar a tener subayudantes dentro de estos componentes de la fuerza útil que van a ser la fuerza explosiva y la fuerza de resistencia. Porque cuando la fuerza es útil, es porque mi fisiología es fuerte. Cuando la fuerza explosiva es optimizada en el tiempo, es porque mi fuerza útil es de respaldo al metabolismo. Cuando mi fuerza de resistencia es la que me lleva a mí a vencer el paradigma de la intensidad y la resistencia, o de la resistencia y la intensidad, es porque mi entrenamiento ha sido enfocado
en esta triada. Entonces, yo ya no le tengo que temer a la intensidad sobre la resistencia, o la resistencia sobre la intensidad. Yo ya me olvido de esto, porque aplico la fuerza útil, que son una activación o buffer de capacidades permanentes para poder producir un verdadero estrés en el metabolismo y que esa fuerza sea real. Y para yo lograr esa fuerza real, necesito de diferentes adaptaciones biológicas. Necesito de diferentes adaptaciones centrales y periféricas. Necesito de diferentes adaptaciones en lo que es una sinapsis mucho más fuerte, una potenciación mucho más fuerte, que me dure días, minutos, horas, meses, años. Ahora, es muy complejo llegar a ese equilibrio, porque para llegar al equilibrio tengo que salir del equilibrio y producir heterostasis permanente en los procesos de supercompensación para que esta fuerza útil me sirva a mí como respuesta a una fase mucho más crónica en el tiempo. No es fácil programar la fuerza cuando somos personas que copiamos un método, por eso lo aclaro. No es fácil y no es para nada complicado cuando nosotros conocemos lo que acabo de decir. Lo que pasa es que lleva mayor cantidad de lectura y tiempo de lectura, y esto va evolucionando minuto a minuto sobre investigaciones científicas y a dónde apuntamos nosotros, porque hoy en día se llaman rutas miogénicas, pero después va a cambiar seguramente, va a ir mutando esta activación. Cada vez que me toca dar este curso o hablar de fuerza, siempre le voy agregando algo, cambiando algo, pero algo que no cambio nunca es esta imagen bastante vieja, que es el componente de esta fuerza útil en relación a estas variables fisiológicas de formas permanentes. Fíjate que lo primero que aparece acá es un capilar sanguíneo. Voy a cambiar el color del puntero para que lo veamos. Fíjate lo que aparece acá, siempre es un capilar sanguíneo. Ese capilar sanguíneo no salió de ningún huevo y no salió de ninguna computadora. Salió de lo que se llama perfusión pulmonar y salió de lo que se denomina perfusión muscular, que eso después produce diferentes procesos de vascularización y angiogénesis permanente a nivel sistémico. Es clave lo que está pasando en ese empuje a nivel fisiológico. Luego después viene todo lo que es interno a nivel muscular. Luego viene la activación, y gracias a Dios, de los componentes mucho más macro, los macronutrientes que ya han sido activados, que han sido degradados por un proceso de digestión que se llama proceso activo, para yo poder tener fuentes de energía. Aparece la glucosa, que es un hidrato de carbono, me aparece acá la fosforilasa inactiva, ¿estamos? Me aparece la miosina, la actina, me aparece el ATP, ¿estamos? Me aparece el ATP siempre, me aparece el PC, la creatina, y me aparece en diferentes estructuras los ácidos grasos. Entonces yo empiezo a fosforilizar todo el componente muscular. Empiezo a darle vida a este sarcómero dividido entre línea Z y línea Z para activar la miosina y la actina como proteínas contráctiles a lo que se viene. Ahora, lo que se viene es un proceso de inestabilidad metabólica producto de un estrés mecánico por activación del comando central motor de lo que son mecano y metaboloreceptores de forma permanente. Entonces, yo degrado la glucólisis. Aparece la fosfofructoquinasa, degrado la glucólisis en dos rutas, produjo acá lo que es 2 moléculas de 3 carbono y 2 moléculas de 3 carbono. Ese piruvato es mi aliado principal, ¿estamos? Para el lactato. Ese lactato lo que hace después viajar al hígado y producir gluconeogénesis hepática. Fíjate lo que es una fibra muscular esquelética activa. Es un mundo. Al ser un mundo, me lleva a mí a tener diferentes acciones o agentes que lo debo controlar. ¿Cómo los controlo yo? Los controlo a través del conocimiento, los controlo a través de la biología que se va a aplicar para optimizar esas cargas. ¿Para qué yo necesito llegar a ADP? Necesito llegar a ADP para producir fuentes de energía. Necesito llegar a ADP para activar diferentes componentes relacionados a la P38, al ROM, ¿estamos? Al calcio. Necesito componentes que son fisiológicos. Necesito la liberación
y la actuación inmediata del ciclo de Krebs para poder tomar esos aminoácidos degradados, para poder tomar esos hidratos de carbono, está por decir, esos ácidos grasos, esos aminoácidos que van a entrar al ciclo de Cori y que van a entrar también al ciclo de Krebs para empezar a degradarse y a tener un cambio de protones para poder producir fuentes de energía como está acá. Es bastante compleja la cosa. Empiezan a activarse diferentes transportadores o enzimas relacionados al NAT, al FAT. Acá lo tienen al NAT, acá lo tienen el NAT hidrogenado. Entonces empiezo un tema que parece ser vicioso, pero que sea vicioso me da a mí la posibilidad de activar, me da a mí la posibilidad de reactivar y preponderar. Y para ir resumiendo esta imagen tan compleja y tan vieja a su vez, que parece que nos damos la contra, es sistema nervioso central, se activa la fibra muscular y hay activación del flujo sanguíneo. Es importante como yo tengo una conmutación de los procesos aeróbicos y anaeróbicos en cargas para ganar a la fuerza. Ahora, ¿cuáles van a ser esos determinantes fisiológicos de la fuerza en relación a la potencia muscular? Obviamente que yo voy a tener componentes que van a ser mucho más complejos. Podremos estar hablando del tejido elástico, los tendones, el tejido conectivo y muy elástico. Estos son componentes estructurales importantes que uno tiene que tener presente. O seguramente cuando han estudiado el profesorado o han hecho algún curso relacionado a fisiología, biomecánica, le han dicho las adaptaciones a la fuerza y a la potencia muscular se basan por adaptaciones músculo-tendinosas. Sí, lo dejemos para hace 15, 20 años atrás, pero las adaptaciones primero son neurales. Las adaptaciones primero son neurales y luego pasan a ser de la generalidad. Luego pasan a ser generales en este tejido elástico muscular, en los tendones que propicia información, en el tejido conectivo muscular, que esto debería ser una charla para José Luis y Ronnie, totalmente de 2 horas clavado, para hablar de tejido conectivo y su relación en el desarrollo de la performance, porque no podemos evitar eso, ¿no? Ahora no vamos a perder tiempo en tejido conectivo, pero pasa a ser un factor clave para el desarrollo de la potencia y de la fuerza, esta generalidad, pero todo nace en la fase neural. Esos factores nos van a llevar a nosotros a dividirlos en 4 ejes. Yo solamente voy a tocar 3. Lo sexual no voy a entrar porque realmente no me compete en ese ámbito. Lo único que puedo llegar a decir es de la parte biológica, nada más. Los factores que determinan la fuerza están involucrados por un factor biológico o fisiológico, que son las estructuras de las fibras musculares, los aspectos neuromusculares, las fuentes energéticas y el comportamiento hormonal. Si vos haces caso omiso al primer paradigma, no tenés capacidad de empuje, que se llama. Voy a borrar esto para que no se tome como que no se utilizaría. Al contrario, se utilizaría todo. Entonces, si vos utilizás este proceso de empuje, te puedo asegurar que tenés entre el 60 y el 70% de la capacidad de la fuerza ya casi ganada. Porque son estructuras muy fiables a la hora de preponderar lo funcional y lo periférico. Porque imagínate, tenés activas las fibras musculares y si vos la tenés activas las fibras musculares y sabes de que las fibras FT son reclutoras más rápidas y activan la ST, ya tenés una ganancia más rápido. Si tenés los aspectos neuromusculares mucho más dinámicos, producto del comando central motor activo por mecanos y metaboloreceptores, seguramente tu eficiencia mecánica es mayor, tu MET es mayor, tu aptitud aeróbica es mayor. Si tus sistemas energéticos, ahí dice fuentes energéticas, si tus sistemas energéticos son regulados y optimizados en un crossover metabólico lineal y permanente en unión y mancomunión de lo que puede ser la utilización de la de la creatina, de la glucólisis y de la parte oxidativa, y seguramente va a dar respuesta al índice de diferentes intensidades o de diferentes tipos de estrés metabólico. Y te vas a ordenar en el paradigma de la intensidad. Clave eso, transferencia energética en el desarrollo de la fuerza, importantísimo.
otras 2 horas o 3 horas, diría yo, para hablar de lo que es transferencia energética en el desarrollo de la fuerza. Y el otro, si hablamos de horas o tiempo, bueno, ni hablar con el comportamiento endocrino u hormonal, que acá podremos estar hablando, yo diría, un día entero de lo que es la hormona o las hormonas en relación a la capacidad de ganancia de fuerza. Lo vamos a nombrar, no nos vamos a ir más allá, pero les dejo picando la cabeza para empezar a investigar esos 4 cuadritos que les dejé ahí, que son los factores de empuje que se denominan. Luego tenemos los mecánicos, que son la longitud del músculo, la velocidad de contracción, la elasticidad y la cadena cinética. No podés funcionar activando esto si no tenés los empujes anteriores. Luego tenés los funcionales, que son los tipos de contracción, según la longitud, según la tensión generada, según la velocidad de tensión y según la dirección. Yo sé que muchos me están preguntando, ¿yo puedo usar los mecánicos y los funcionales? Está perfecto, yo te voy a contestar que está perfecto. Cada uno hace lo que quiere en una sala de musculación o con su atleta. Ahora te puedo decir y asegurar que el rendimiento va a deflexionar en un periodo corto por una agudeza, por falta de entrenamiento crónico del medio interno cambiante. Entonces vos no vas a tener la capacidad de tolerar una potencia anaeróbica en ningún rango de movimiento. Entonces, habría que ponerse las pilas e ir más allá de lo que pueden ser 2 factores, tanto mecánico y funcional, como segundos métodos de empuje. Pero el primero es el que te activa el 60 o el 70% de la ganancia y fuerza. Dentro de esos factores o variables fisiológicas, acá la tenemos la atleta española, fíjate la biomecánica o la estructura corporal tampoco tan voluminosa, pero la fuerza que tiene es abismal, por eso la pongo. Entonces acá lo que se centra el Comité Olímpico Español es yo trabajar la parte estructural, la parte nerviosa, la parte endocrina y la fase mecánica. ¿De dónde sacaron eso? De lo que deberíamos estudiar todos en relación a la fisiología neural o a la neurociencia real y no la neurociencia mentirosa o la neurociencia que nos convence a nosotros que trabajamos neurociencia y no es. Es el estudio del cerebro en relación a las activaciones dinámicas para generar factores de cambio y estructuras mecánicas que me potencien a mí un desarrollo específico, que vendría a ser potencial neural, potencial biomecánico y potencial cognitivo. Cuando tengo estos 3 procesos, abarco estos 4 y seguramente tengo un deportista de élite. De élite, hablando de lo que yo quiera creer que es de élite. Yo considero que todas las personas que entreno o he entrenado son de élite. ¿Estamos? Hasta mi mamá la considero de élite porque busco su máximo potencial en relación a las variables fisiológicas. Si alguien no está de acuerdo, puede responder en relación a lo que es élite. Muchos colegas, autores y amigos y compañeros me dicen que yo no puedo decir que son todos de élite. Yo sí lo considero que son de élite porque el solo hecho de tener variables fisiológicas activas en diferentes estadios y crecimiento sobre la base de la aptitud aeróbica en mejoramiento del VO2 máximo por adaptaciones centrales y periféricas, las considero élite, porque no todos pueden responder a esas necesidades metabólicas. Entonces después ya medio que van cediendo la respuesta, no tienen por qué ceder. La idea es rinconarme siempre contra la pared para poder tener mayor capacidad de respuesta y ustedes empezar a interactuar con la persona que está disertando. De eso se trata. Lo que les voy a mostrar acá es el accionar mecánico, fisiológico y metabólico de lo que se denomina nota de cambio de alguna banda cuando los sarcómeros se contraen, las funciones de las bandas A, H y de la actina y la miosina. Eso debería pasar siempre, alumnas y alumnos, que se separe esa unidad de contracción. O sea, que yo pueda ser una persona que tenga los procesos de oxigenación, los procesos de recupero, que yo pueda separar y no pueda quedar siempre adentro, porque puede ser dañino y contraproducente para la fuerza. Yo necesito separar los procesos, que haga posición inicial, desarrollo, posición final, como hace la imagen. Cuando eso pasa es porque la respuesta en relación al calcio, al oxígeno y al metabolismo están siendo las coherentes para que nosotros generemos cambio en este tamaño de alguna banda muscular.
Bien. En sujetos no entrenados, la hipertrofia muscular es prácticamente inexistente durante las etapas iniciales del entrenamiento de la fuerza. La mayoría de las ganancias de fuerza provienen de la reclusión y adaptación neural. Me parece maravilloso ese párrafo, y yo le voy a hacer una pregunta. Si yo tengo una señorita, vamos a poner un ejemplo de una mujer, tengo una señorita con muy poca masa grasa que cae al gimnasio y me pregunta, profesor, quiero entrenar realmente la activación. Yo no suelo decir la palabra tonificar, ¿vamos? No estoy muy de acuerdo por diferentes tipos de estudios que vengo viendo a nivel científico, pero quiero activar o quiero mejorar mi estructura a nivel muscular, perfecto. Y yo ahí tengo como una parte más compleja, porque en una de esas personas que tiene muy poca masa grasa, en una buena activación seguramente puede reclutar fibras musculares e irme a un volumen y empezar a trabajar el volumen muscular en una fase de hipertrofia. Entonces, lo que hago automáticamente es tener un abordaje sobre la fuerza neural. Empiezo a trabajar 3 repeticiones, 4 repeticiones como máximo, en un proceso bastante elevado en carga. No tanto objetiva, sino que todo más metabólica. Entonces, yo lo que hago es ganar todo este predominio neural, y cuando ella está ya adaptada a ese medio, empiezo a trabajar los procesos de hipertrofia, generando un cambio en esa biomecánica y en esa parte de lo que es la parte estética que me está pidiendo esa señorita en ese momento. Lo haríamos así también en una persona con sobrepeso o una persona que quiere mejorar su rendimiento. Yo creo que ahora hay que empezar a buscar estrategia para lograr esos cambios. Por eso es importante, chicos, chicas, alumnos, alumnas, trabajen las necesidades neurales por adaptación al medio. No se compliquen la vida generando trabajos que no son necesarios, que hasta el día de hoy no producen cambio y nos deja medio latente ahí y no podemos avanzar. Es sumamente importante el accionar neural. Ya voy a explicar una fase más neural más adelante. ¿Cómo empezamos o cómo nos organizamos? Bueno, la fuerza es clave. Pero la fuerza, al ser clave e importante, también es complicada, y que sea complicada nos lleva a nosotros a tener mayor capacidad de conocimiento. Uno de esos conocimientos es empezar a activar las células madres miogénicas. Son células satélites que se encuentran en la lámina basal, como dice ahí, y en el sarcolema. Las van a ver acá en un color mucho más encendido. Son colores mucho más encendidos. Ahora, estas células madres miogénicas tienen funciones muy claves, importantísimas, diría yo, sobre la preponderancia de ganancia de fuerza, ni hablar con el tema endocrino. Entonces vamos a ver una revisión de un trabajo de células madres miogénicas del 2005, que se sigue dando de la misma forma y tiene revisión A. Dice que las células madres miogénicas son células inactivas y que se van a activar cuando hay un estímulo mecánico suficiente y que sea impuesto un músculo esquelético. Paremos acá la intensidad con que venimos, que está buenísima. Guarda, porque puede ser este mecánico que me dice el autor, o esta investigación, o puede ser metabólico también. ¿Qué es lo que es metabólico? Por variables funcionales en diferentes circuitos. Guarda con lo que acabo de decir, es tocar el cielo con las manos en el entrenamiento que le llaman funcional, en el entrenamiento de circuito. Yo puedo activar esas células inactivas, que son células madres miogénicas, las puedo activar siempre y cuando tenga una coherencia en la intensidad que planteo en el circuito. Porque es un estrés metabólico y no es un estrés tan lineal o específico sobre la parte muscular, no, como lo dice acá. Ambos son importantes. Yo creo que tiene más acarreo el metabólico sobre todo punto ahora. Una vez excitadas, se van a proliferar seguramente y se van a fusionar otras células existentes para formar y crear nuevas miofibrillas. Clave, clave. Pues imagínate si tenés una persona hiperentrenada desde la parte funcional periférica y le activás las células madre miogénicas, te da respuesta a cualquier estrés metabólico y mecánico. Te da respuesta a cualquier estrés metabólico y mecánico, que es el deportista. Llevarlo al caso del deportista. Aparte de eso, estas células madres
van a ser precursoras necesarias para reparar diferentes tejidos que luego me van a servir a mí para el recupero. O sea, yo trabajo en la reparación de crecimiento, luego para potenciarlo en el próximo entrenamiento. Son clave estas células madres miogénicas, o estas células satélite. La van a ver acá, célula satélite, la fibra muscular, el endomisio lo que recubre, y ya están liberadas. Que estén liberadas es maravilloso, porque van a ser precursoras en los procesos de fuerza. Bien, ¿a dónde vamos a apuntar nosotros para empezar a tener mayor capacidad de ganancias en estas rutas miogénicas? Son 3 las rutas miogénicas importantes, hasta el día de hoy conocidas. Lo que pasa es que estas 3 son bastante complejas, y la primera es la AKT o la famosa mTOR, una ruta muy, muy buena a la hora de empezar a generar hipertrofia muscular. A ver, por ahí hipertrofia muscular que era como muy, muy fácil, muy simplista, pero la ruta del mTOR debería ser, es una ruta netamente de síntesis proteica. Que yo te diga que es una ruta netamente, si esto fuera una evaluación, o esto fuera una defensa, una tesis, una maestría, una especialidad, y te preguntaría de esa forma, ¿la mTOR es una síntesis proteica o es una ruta de hipertrofia? Y sí, es de hipertrofia, pero queda mucho más complejo y te complejiza el conocimiento cuando decís que se sintetiza proteína, porque dentro de esa síntesis proteica tiene un abordaje mucho más funcional, que es lo que dijimos al inicio. Si yo te digo que es una síntesis proteica, te va a tener que ir a la GH seguro. El conocimiento de la GH, la ruta de la GH. Si te digo eso, te va a tener que ir seguramente a un paradigma de liberación endocrina permanente. Entonces, sintetizar proteínas es otra cosa. Es un mundo mucho más complejo que decir hipertrofia muscular. Después tenemos la ruta de la MAPK, una ruta también bastante hermosa para los trabajos mucho más aeróbicos, donde existe la biogénesis mitocondrial. ¿Vamos? Acá hay una ruta mucho más dinámica. Y después la ruta del calcio, que es clave. Son 3 rutas miogénicas para ganancia de fuerza importantísima. Guille, ¿cuál es mejor? ¿Primero esta, segunda? No, para nada. Las 3 son sublimes y las 3 son importantísimas al desarrollo de la performance del deportista. Las 3 deberían estar siempre plasmadas en la prescripción del ejercicio que nosotros hagamos en estos trabajos funcionales, en estos trabajos de estrés metabólico, en estos trabajos de estrés mecánico. Deberían estar siempre, porque cuando nosotros la activamos, nosotros somos preponderantes del control de la heterostasis que tenemos. Nosotros podemos lograr lo que se denomina integración, adaptación y equilibrio. Nosotros podemos lograr el equilibrio sobre la supercompensación. Entonces, yo creo que entendiendo estas 3 rutas, entendemos las hormonas también. Si entendemos esos componentes, entendemos el rendimiento. La mTOR o la AKT, fíjate que tiene 2 puntos importantes. Regula el crecimiento del músculo esquelético y es un efector y una señalización anabólica y un inhibidor de las señales catabólicas. Por ende, no le gusta el catabolismo, pero sí le gusta la zona anabólica y necesita de las proteínas para ser sintetizada. Por ende, promueve la hipertrofia muscular. Entonces, es una ruta bastante compleja en la intensidad. Pero si me quedo con eso, me estoy quedando con un 5% de lo que es la mTOR. La mTOR trabaja principalmente sobre diferentes policétidos sintasa. Como ya vamos a llegar a eso. Y acá tenés 2 investigaciones reales a nivel de lo que es el núcleo y los filamentos de actina. ¿Qué es lo que hace la ruta de la mTOR? En realidad trabaja sobre citoesqueletos de actina permanente y genera que ese tráfico de membrana se empiece a degradar la proteína y generando la señalización de la PKC, ¿vamos? Que genera una biogénesis ribosómica, que yo le dije al inicio. Esto de empezar a generar y a regenerar mayores factores ribosómicos me ayuda a mí a regular la ruta de señalización esencial y está implicada en el acoplamiento de estímulos de crecimiento y progresión del ciclo celular. Es buenísimo lo que hace.
Ahora, para que existan y esta activación de la mTOR sobre los policétidos sintasa, necesito esto un ribosoma, necesito empezar a trabajar diferentes estructuras, vamos, de subunidades más grandes de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este policétido sintasa? Va a unir los aminoácidos a una proteína y actúa como una plantilla o patrón para la síntesis de dicha proteína. Entonces, lo que hago yo es empezar a generar mayor ganancia de fuerza. ¿Vamos? Ese es desde el punto de vista fisiológico, desde la complejidad que ustedes lo van a usar todo el tiempo. Si son coherentes en el accionar de la que es intensidad por recuperación, intensidad por recuperación. ¿Vamos? Después tenemos la MAPK, que acá ya aparece el redox, aparece el ERK, ¿vamos? Empiezan a aparecer componentes no tan específicos como el anterior, pero sí más sistémico en la MAPK, porque acuérdate que es una ruta que va a activar diferentes proteínas, principalmente quinasa, y va a trabajar sobre un factor de transcripción. ¿Estamos? Eso de factor de transcripción es empezar a modificar las proteínas. Esto es una modificación de proteína acá en medio. Si lo alcanzan a ver, empiezo a modificar la proteína. ¿Para qué la modifico? Para regular el redox, que es la reducción y oxidación. Buenísimo. Para trabajar sobre el estrés celular, para trabajar sobre los miocitos, ¿estamos? En relación a las mitocondrias. Fíjate que acá hay mitocondrias, hay sarcolema, hay miofibrillas, hay túbulos T, está el núcleo, está la cisterna terminal, está la tríada, está el retículo sarcoplasmático. Empiezan a haber componentes estructurales importantísimos, que son funcionales, como le dije recién. Empieza a haber un crecimiento y una diferenciación. ¿Vamos? Por eso se llama MAPK. Que a mí esa diferenciación me lleva al ERK. ¿Qué es lo que es el ERK en este proceso? El ERK es esta transcripción, modificando las proteínas. Cuando empiezo a modificar esa proteína, le doy inicio a este proceso muy práctico. Yo lo puedo tener a Messi acá, y Messi es una balanza. No lo puedo trabajar todo el tiempo en la ruta del AKT, de la mTOR o de la P70S6K, porque realmente voy a generar una hipertrofia muscular que si es permanente y crónico en el tiempo, seguramente me voy a valer de muchas fases lesivas en Messi. Tampoco lo puedo mantener acá en la ruta de la MAPK o en esta ruta de la LKB1 o AMPK, como quieran decirle, sobre los factores de la PGC1-alfa, que es una biogénesis mitocondrial, de una zona mucho más de transferencia, donde yo empiezo en la transcripción de las proteínas. No lo puedo tener. Por ende, debo ser específico en esa adaptación. Puedo tocar acá y puedo tocar acá, pero que me sirva a mí para ser específico en la activación de rutas miogénicas que a mí me sirvan para empezar a potenciar las cargas variadas. Las cargas variadas sobre los componentes de las cargas son importantes, que me lleven a mí a esto. Yo trabajo sobre los aminoácidos, los BCCA. Trabajo sobre los componentes TSC1 y TSC2 sobre los procesos de la activación del mTOR. ¿Vamos? Ahora, la mTOR, cuando tengo activo esos componentes, los BCCA, la TC1, la TCC2, voy a activar la mTOR C1 Raptor. Acá figura Raptor, discúlpenme. La Raptor, una ruta miogénica clave, que me va a preponderar dos rutas más, la S6K1 y la 4EBP1, que son rutas clave en el rendimiento para ganancia de síntesis proteica. O sea que la mTOR me sintetiza proteína, que me lleva a mí a una preponderancia de volumen muscular elevado, proteína o síntesis proteica, mayor biogénesis ribosómica y por ende un grupo muscular mucho más activo. Pero fíjate que yo no tengo entrada para el otro lado, no tengo entrada para acá. Ahora, fíjate cuando yo tengo una persona de resistencia, activo la ruta del AMP, la ruta del calcio, los factores internos, esto de lo que es el NAT y el FAT, activo la AMPK, la P38, la SIRT1, la PGC1-alfa, que es un factor de transcripción, y voy a trabajar sobre una base oxidativa y una biogénesis mitocondrial. Que en algún momento puedo tocar por estrés metabólico estos procesos, sí, lo puedo tocar, siempre y cuando existan recuperos apropiados. O sea que las variables de ambas pueden ser necesarias.
yo diría muy necesarias. Lo que pasa es que no podemos pasarnos sobre diferentes estructuras ganadas. Vamos, vos me preguntas cuál de las dos es mejor, las dos son muy buenas, las dos son muy buenas. Acá tenés una ganancia muy buena. Vos acordate que todo lo que vos ganes acá, también se gana acá, ¿eh? Este reclutamiento o esta activación de la... Esto es un estudio bastante nuevo, de la PGC1 alfa en relación a un factor de transcripción sobre la P38, sobre la PGC transferasa, la PGC gen. Son factores importantes que a nosotros nos llevan a tener reclutamiento a nivel ribosómico, y si las mitocondriales. Si las mitocondrias funcionan de forma apropiada, ni hablar el rendimiento tuyo. Porque esto es simple. Lo voy a especificar acá, espero que estén todos viendo esta unión. Yo tengo este dedo y este dedo. Este dedo que está girando quiere atrapar a este. El dedo que gira, lo estoy haciendo muy simple, el dedo que gira es la actividad física. Y el dedo que está sólido, quieto, son directamente las mitocondrias. Mirá, nunca la actividad o el umbral de intensidad va a pasar a las mitocondrias. No puede hacer esto. Porque la fisiología del ser humano me va llevando y tiende a desaparecer el umbral anaeróbico. Entonces, yo como fisiólogo o parte de la fisiología, no te voy a dejar nunca pasar, porque yo como mitocondria tengo que estar siempre un paso más adelantado para poder cubrir esos productos de estrés que vos hiciste en la actividad física. Entonces, si yo lo paso, no existe. O deplecto. Pero nunca voy a permitir que me pase, porque este es mi umbral en base a recuperos. Porque nosotros nos recuperamos con oxígeno y rendimos en deuda de oxígeno. Entonces, las mitocondrias son clave en ese proceso de rendimiento. Espero que lo que haya dicho se haya entendido, porque es clave. Clave, 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 porque lo necesitamos para potenciar cargas. Acá lo que tienen ustedes es la subunidad grande de ribosoma y una cadena creciente de péptidos para producir después una biogénesis ribosómica. Y después tenemos la ruta del calcio. Esta ruta del calcio que es importantísima, que va a activar el calcinerium, ¿estamos? Que está implicada en la producción de hipertrofia también. Y sí, recuerden ustedes que el grupo muscular se llena de calcio para hacer contracción muscular. ¿Estamos? Entonces, este calcinerium es un fosfato regulador del calcio, y su inhibición evita el crecimiento muscular. Si yo lo inhibo, no tengo crecimiento muscular. Entonces, esta ruta es clave. Ahora, ¿por qué son importantes? ¿O a dónde apuntamos nosotros con estas rutas miogénicas? Apuntamos lo que tenemos acá al frente en este momento, que es un mapa del inicio de lo que podría ser realmente el rendimiento físico en aportes de fuerza. Las hormonas con las rutas miogénicas es la combinación perfecta en base al estrés. Entonces, como las hormonas ahora se van a empezar a denominar reguladores previos de los procesos anabólicos, son la testosterona, la GH y la insulina growth factor tipo 1, son preponderantes de aumentan los receptores, aumentan el consumo proteico y crecimiento muscular, y son el aumento de las células satélite. ¿Las puedo obviar? No, no las puedo obviar. O sea que a partir de ahora, tu preponderancia y ganancia de fuerza son la activación de estas tres hormonas. ¿Vamos? Acá podemos decir, che, la GH tiene mayor predominancia o se acopla mucho más a un trabajo aeróbico. No. Sí, se puede activar en un trabajo aeróbico, pero después empieza a decaer. Pero tiene más preponderancia en un intermitente, en un interválico, en un trabajo de intensidad, en una zona anaeróbica. Vamos, la hormona de crecimiento, que después activa la insulina growth factor tipo 1. Pero yo creo que son claves estas porque trabajan mucho sobre la intensidad. Y obviamente ambas trabajan sobre la reparación muscular. Vamos a ver ahora la testosterona en su aspecto de esta triada, pero nosotros lo vamos a hacer importante. No vamos a hacer hincapié en la acción amplificada y diversificada. Vamos a hacer hincapié de la testosterona en esta acción directa sobre lo que se denomina front door o las bases de la testosterona en activación permanente. ¿Qué es lo que hace la testosterona en el organismo y en la ganancia de fuerza cuando nosotros propiciamos una
realmente un estrés metabólico, generamos anabolismo muscular lineal. Aumentamos los neurotransmisores, clave. Tenemos 2 puntos que casi hacen el 70% del rendimiento. Y el tercero actúa sobre la eficiencia mecánica. Chao. Es la frutillita del postre cerrando los procesos de ganancia de la aptitud aeróbica de forma permanente. Entonces, seamos inteligentes y aplicados a la hora de generar la lectura. Yo le pasé mucho material a los dos profes para que ustedes puedan leer, para después, mejor dicho, estudiar estos procesos del front door en relación al DEA, a la desoxycortisol, ¿estamos? A la 3-beta-HSD. Son componentes que realmente nos sirven a nosotros a la hora de propiciar fuentes de energía. Seguramente muchos se estarán preguntando diciendo, che, ¿esto lo voy a ver en la parte práctica? Sí, señorita, y sí, señor. Lo van a ver de forma directa. Si vos no manejas esto, es muy difícil que vos puedas después trabajar sobre los procesos clave de lo que es el RPE, que es la percepción subjetiva del esfuerzo, en relación a los procesos de volumen ventilatorio, estamos tanto 1, 2 y estrés metabólico en una zona del máximo estado estable del lactato. Ni hablar si vos te vas a la velocidad, potencia, RPE y frecuencia cardíaca. Entonces, deberíamos manejarlo porque no solamente una persona que se dedica a la fisiología lo debe manejar. El preparador físico, el profe, el que está en la sala de musculación, lo tendría que manejar, sí. El que da funcional, ni hablar. Se puede ser transversal a todos los estadios. Estadio 1, de 0 a 5 años. Estadio 2, de 5 a 10 años, 12 años. Y estadio 3, de 12 en adelante. Es transversal a todo. A todo es transversal. La GH es una hormona que se va a trabajar sobre la intensidad. Fíjate lo que puse ahí, que es polipéptida, que a su vez es anabólica. Por favor, silencien los micrófonos. Que es anabólica en relación a los procesos de la síntesis proteica y es catabólica en relación al consumo del óxido graso. Una hormona muy buena a la hora de generar ese estrés metabólico que buscamos y ese rendimiento. Lo que va a hacer la hormona de crecimiento es incorporarse a los aminoácidos y a su vez también por el estrés metabólico y lineal induce a la movilización del óxido graso, activando lo que es la lipólisis o la cadena o la cascada lipolítica. Tenemos que tener presente que la cascada lipolítica nace en el sistema nervioso central, activa todo lo que es la adrenalina y noradrenalina, o sea, las catecolaminas. Ambas activan los receptores beta adrenérgicos que se encuentran dando vuelta en sangre. Estos receptores se activan o activan la LHS, que es la lipasa hormona sensible, y la lipasa hormona sensible rompe los triglicéridos, que es como se almacenan los ácidos grasos, generando la liberación del ácido graso libre, ¿estamos? Para que esta hormona GH la pueda catabolizar, comer esos ácidos grasos libres, y ese glicerol que se libera pase como fuente de energía al hígado. O sea que nosotros necesitamos de los procesos biológicos permanentes. Por eso dice que los niveles de la GH alcanzan los picos después del ejercicio, porque hay una liberación y un estrés que se va a producir que necesitamos de bases y de diferentes rutas de activación, facilitando así la hipertrofia y la recuperación de la fibra. Y después tenemos una hormona que es la última, que es la insulina growth factor tipo 1, que trabaja sobre un factor clave, que es el MGF, o FGM, como quieran decir ustedes, que se denomina factor de crecimiento mecánico, al revés, que es importantísimo, porque se van a activar con cargas mecánicas, se encuentran en las células satélites activadas, fíjate que no te puse células satélites solo, tienen que estar activadas, y trabajan en el músculo y en el hígado, y los efectos miogénicos se dan hasta 72 horas pasado el ejercicio. Entonces yo creo que es clave empezar ahora a ver la preponderancia que tengamos nosotros a la hora de programar la fuerza. Y lo vamos a programar a la fuerza en relación a los procesos neurales, combinados y musculares. Acá, observen un segundo esto. Neural es de 1 a 3 movimientos o repeticiones. Combinado de 4 a 8. Yo sé que le puedo estar cagando la vida, perdón la palabra, a muchos, pero en base a la evidencia científica. Y lo muscular de 8 a 20. Algunos le van a decir, no, este está loco, acá esto es una fuerza máxima. Sí, toma, la fuerza máxima va acá y de pedo.
porque la fuerza máxima no es un fin, sino un medio para potenciar las cargas externas. Acá se mide por lo que pasa dentro del cuerpo y cómo el cuerpo se expresa en relación a esas ganancias. No, yo no estoy hablando de fuerza máxima acá. Sí, si vos te vas en relación a la teoría de fuerza, hay una fuerza totalmente del 100% puede haber acá. Pero acuérdate que también ese 100% va diversificado sobre accionar netamente neural. Lo combinado en lo muscular, ve acá tenés el músculo con lo neural, y lo muscular solo es la activación muscular. Todo se puede lograr generando esas ganancias. Continuemos. Capacidad de reclutar, si lo ubicamos, hacemos esas tres ganancias, que tengamos capacidad de reclutar, que haya mayor sincronización, que haya mayor frecuencia de estímulos y reflejos excitatorios. Cuando logramos y tenemos esos componentes, vamos como trompada realmente el rendimiento. Vamos a tener magnitud de la carga. Las magnitudes de la carga van a estar relacionadas a los cambios fisiológicos. Fíjate lo que aparece acá. Es como que algunos por ahí, o lo que han sido alumnos míos, porque creo que he visto una señora que es alumno mío, no le pueden esquivar a lo cardiovascular o el respiratorio o el metabolismo. Es como que vos le estás sacando la fisiología acá al atleta. Entonces, el cambio cardiovascular, respiratorio y metabólico, yo le puedo asegurar que me siento hoy, mañana a las 9 de la mañana y termino para hablar de estos tres temas en 2 o 3 días. Y dándole bastante complejo, como di ayer un curso de 9 a 5 de la tarde, porque son temas largos, son temas complicados, son temas amplios, donde acá a mí me sale a hablar desde lo que es el volumen sistólico al cambio, a la diferencia arteriovenosa, acá me sale a hablar de expresiones parciales de oxígeno, de la formación de oximoglobina por cadena polipéptida alfa y beta, de la secuencia de la perfusión pulmonar en el ápex, zona media y zona baja del pulmón, en el metabolismo. Podemos estar hablando de tiroides, de la reguladora del metabolismo de las tiroides, de ida y vuelta en relación a las proteínas, los ácidos grasos, la frecuencia cardíaca. Entonces yo necesito generar magnitud de carga porque activo todos estos procesos. Dentro de los mecánicos, fuerza, potencia, velocidad. A mí me logra estructuras importantes, me logra estructuras importantes para y en pos de ganar las capacidades. Cuando yo logro esas estructuras, seguramente empiezo a planificar todo, empiezo a planificar todos los procesos de carga. Cuando esos procesos de carga se dan y son optimizados, yo puedo realmente tener rendimiento físico. Bien, ese es el abordaje de lo que es fuerza hoy en día desde el punto de vista, desde lo que es la fisiología aplicada. Por ahí siempre digo, y con José Luis, que ya es un conocido de toda la vida, capaz que me toque lidiar con lo más complejo, o lo más inentendible. Sí, puede ser inentendible porque hasta yo me confundo por ahí, sigo estudiando y me mareo en muchas cosas, pero es lo que hay. No podemos tener otro abordaje si no lo tenemos de esa forma. Me ha pasado y me pasa a diario que muchos termino de hablar, ahora yo hice una horita, termino de hablar esto ahorita y me dicen, che, ¿y cuándo y cómo hago la fuerza? ¿Cuántas series? ¿Cuántas repeticiones? ¿4 de 8? ¿4 de 10? ¿4 de 15? Y la respuesta no la tengo yo. La respuesta está en lo que acabo de hablar esa hora, que fue resumido, sobre ese accionar que es netamente fisiológico. Porque vos ahora sacás 2 canales importantes a una respuesta. Un canal de estrés metabólico funcional, que es el que buscaríamos todos, por reclusión motora permanente, por sinapsis fuerte, y tenés un canal de activación netamente lineal, que es el trabajo de fuerza clásica ortodoxa, que hoy en día no da potenciales en reclusión biológica, que es 4 de 8, 2 minutos, 3 de 8, 2 minutos, y nada más. Entonces, yo me iría mucho más a un estrés metabólico funcional,
Dice, ¿qué ejemplo podés poner? Perfecto, cae José Luis al gimnasio y quiere ganar fuerza. Es la primera vez y la respuesta que dan la mayoría. ¿Desde cuándo que no hace actividad José Luis? Desde la secundaria, te dice. Perfecto, listo. José Luis, ¿cuánta edad tenés? 60 años tenés, José Luis. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar sobre José Luis con 60 años. Olvídense, yo no voy a tener el abordaje nunca de la bici y de la cinta como inicio de activación. Nosotros estamos condicionados por una frecuencia cardíaca permanente que nos activa una parte intrínseca y extrínseca cardiovascular. Lo intrínseco, nódulo seno-auricular, aurículo ventricular, días de His, lo condiciona el marcapaso del corazón. No lo domina nadie. Nadie lo domina. Salvo que tengas un marcapaso que te han puesto externo a vos. ¿Vamos? Porque está funcionando el corazón. Ese marcapaso del corazón te condiciona a vos a lo que se denomina de 60 a 90 latidos por minuto. Es interno. Y después tenés un control extrínseco cardiovascular regulado y optimizado por el sistema endocrino, principalmente por la liberación de adrenalina y noradrenalina, o en su defecto neurocraneal X o nervio vago, que nivelan los procesos excitatorios. Yo me quedaría con esa frecuencia. Entonces, ese control extrínseco cardiovascular me da la posibilidad de ir de 90 a un poquito más la frecuencia cardíaca, que es el ejercicio. Lo activo con un estrés metabólico. Cuando yo estoy sobre el control intrínseco cardiovascular, como estamos todos en este momento, ustedes están con reclusión de fibras ST lenta. Cuando ustedes van más allá de la frecuencia cardíaca a un control extrínseco cardiovascular por lineamiento endocrino, empiezan a excitar la frecuencia cardíaca y excitan la habilitación a la activación neural. La bici, la cinta y los procesos de activación lineal, cíclica, permanente, no son necesarias o convenientes para activar. Creo que Giovanni... No se escucha. Profe, ¿puedes habilitar tu micrófono nuevamente? Yo no soy obsesivo, soy realista de lo que pasa. Yo necesito sacar a la bici de la cinta como un factor de activación primaria. ¿Sabe quién es un factor de activación primaria? Léelo, te paso información científica. Yo agarro un vaso de agua helada, me la tiro en la cabeza y lo primero que hago es tener esta sensación. Eso se llama activación primaria. ¿Qué es una activación primaria? Empiezo a activar reflejos, activación, inervaciones, todo secuencial. Es una activación más preponderante que estar en la bici 5 minutos al pedo, porque empieza un proceso mucho más complejo. Entonces, si José le cae al gimnasio, no me voy a ir a la bici de la cinta, me voy a ir a una escalera de coordinación, lo voy a sacar de ahí. Hey, yo no estoy hablando de intensidad. Voy a enseñarle a coordinar, le voy a enseñar a trabajar una mancuerna en un vuelo lateral. ¿Cuántas? 10 repeticiones, José Luis, con 2 kilos, no importa. Che, pero está loco el profe este. De ahí lo voy a llevar y le voy a hacer trabajar, escuchen bien, en la bici, un minutito, 30 segundos a un 60% y 30 segundos a un 30%. ¡Wow! Metiste ahí una serie de intermitente a tu apreciar. Sí, obviamente, a mi parecer lo metí. Pero suma la escalera de coordinación, estrés metabólico central periférico, de ejecución de la adenocorticotropina, activación de lo que es el área frontal prerolándica, área de Brodmann, área motora bieferente. Sumar el estrés de la sincronización específica de los receptores sobre el vuelo lateral y sumar el intermitente ese que hicimos. Tengo una activación real. Lo saco de ahí y no vuelvo a repetir ese ejercicio. Lo llevo a otro desplazamiento coordinativo, a otro movimiento muscular y a otro intermitente en cambio de plano y eje que puede ser ahora el elíptico. ¿Cuánto? 2 minutos. 30 segundos por 30. 30 por 30, 2 minutos. Listo, José Luis, vos ya estás activo. ¿Qué significa? ¿Entrar en calor? Bueno, tomalo como quieras. Vos ya estás activo, José Luis. ¿Te voy a llevar de nuevo a la cinta o a la bici? Ahora te puedo llevar donde vos quieras, porque tu actividad está excitada sobre la fibra muscular es rápida y sos preponderante a cualquier proceso oxidativo de metabolismo permanente. Yo lo llevaría obviamente al gimnasio y ahí trabajaría en el gimnasio
lo más variado posible. No me casaría nunca con una máquina. Un ejemplo para José Luis, para que terminemos. Bueno, José Luis, 30 minutos. ¿Qué? 30 minutos, mira el reloj. Hacé de cuenta, ya les enseñamos todo. Pre de banca, 10. Alternado con mancuerna, 10. Remo al abdomen, 10. Cuádriceps individual, 10 de cada lado. Un minutito de bici. ¿Durante qué? Durante 30 minutos, José. Vas y volvés. Vas y volvés. Vas y volvés. ¿Qué cambia? La primera serie de 10, la segunda de 20, la segunda de 5, la segunda de 8, durante 30 minutos. En esas variables tenía un estrés metabólico muy grande y José Luis es capaz de sincronizarse y adaptarse a un medio ambiente cambiante para las ganancias de fuerza. No sé si queda claro el ejemplo que acabo de poner. Deberíamos después mandarlo por PDF el ejemplo para que quede mucho más claro o más complejo, porque si no me parece que es peor así. Pero de eso se trata las variables de intensidad. Yo me iría siempre más al metabólico que a lo específico lineal. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Acá hay uno que dice, licenciado Rolando. Yo, Guillermo, te digo que ya me cansé con el plan que me diste. A ver, nosotros, porque pasa que yo sé que muchos están pensando, che, la intensidad, está loco. No. Si yo no hablé de intensidad, yo la intensidad que te estoy planteando es más metabólica que específica. Pasa que nosotros pensamos que un circuito tiene que ser intensidad. Y la intensidad es el acople de los procesos que vos vas a tener producto de la supercompensación. No me hagan hablar, no me sigo tirando cosas que por ahí son más complejas, pero esa es la intensidad que vos debes plantear, por acople de supercompensación permanente. Mientras vos, tu percepción sea, yo marco con vos de 0 a 5, igual que de percepción, ustedes la percepción la manejan como a ustedes más les guste, del 1 al 5, del 1 al 100, del 1 al 1000. A mí me sirve del 1 al 5 porque es más rápida y más ágil para el deportista, decirme 5, 4, 3, 2, 1. Che, ¿cuándo está? 18, hasta que piense el 18, 20. Del 1 al 5 se le hace simple. José, ¿cómo está? 5. Bueno, vamos de 10. Está 1, José. No, bueno, estamos hasta las manos. Eso lo manejó vos de arriba para abajo, de abajo para arriba. Pero es así. Guillermo, Sí. recién cuando comenzaste en la parte digamos, al finalizar, que las preguntas que podían llegar a realizar algunos de los colegas, lo dejaste muy claro, es decir, profe, cuánto peso le pongo, cuántas repeticiones, y es el problema existente en todo espacio del movimiento, que copiamos la receta de las 8 repeticiones con tanto quilaje, etcétera, etcétera, cuando no se evalúa, no se diagnostica y no nosotros hacemos la comida y la creamos y dejamos la receta. El tema es crear ese producto, por llamarlo así, con el conocimiento de todo lo que respecta a la parte fisiológica y en función del diagnóstico del alumno hacérselo. Por eso yo creo que preguntas no sé si va a haber, porque ya le diste el parate en el sentido de que no preguntemos cosas que a esta altura del partido y haber escuchado 1 hora de fisiología propiamente dicha, no hacer preguntas en las que son básicas. Por eso yo le dije, tomen nota en función de los contenidos que ha vertido Guillermo en esta hora, preguntar qué es lo que es el TOR, cómo pasa ahí la mitocondria, cómo viene la sinapsis de las neuronas. Vamos a eso. Después, a lo mejor, en la otra conferencia se puede tocar algo más básico. Pero esto es fisiología. No sé si estoy errado, Guillermo. No. Yo quisiera, a mí me toca lidiar, a diario doy esto todos los días, en la facultad donde da José Luis también. Y como que te miran, se quedan, viste, tecleando, pero es la realidad. No nos podemos olvidar de esto. No nos podemos olvidar de esto, de que una vez que ustedes le entiendan hay que estudiarlo, si le hallan el camino mucho más,
a mí mucha gente me dice, che, pero vos no entrenás a nadie. Bueno, déjame entrar al gimnasio tuyo con estos lentes y te hago lo que vos haces con una pelota medicine ball, como le llamen, con una dina, una base inestable, una cinta. Yo con estos lentes voy a hacer lo mismo y le voy a buscar las vueltas. Porque las vueltas, ¿dónde están? Por activación. Es potenciar, valga la redundancia acá, es potenciar los potenciales de acción. Eso es darle esos potenciales de acción permanente. En este momento hay 55 personas en el grupo, en la cual serán profesores, entrenadores, y el mensaje es de que debemos permanentemente estar capacitándose. Es decir, yo a mis 62 años sigo a la noche escuchando conferencias en la cama con el auricular, viendo a través del celular lo que va hablando y manifestando, porque el conocimiento es permanente. Y recuerden que el conocimiento es poder. ¿Por qué digo esto? Y porque estamos muy devaluados los profesores de educación física, muy mediocres. Les voy a contar un poquito rápidamente una historia de hace 40 años atrás. A nosotros nos llamaban cartuchos de tinta. Y muchos jóvenes acá no sabrán qué es lo que es el cartucho. Y el cartucho era una cosita de este tamaño que tenía la tinta y uno le insertaba dentro de un bolígrafo. ¿Y por qué nos decían cartucho de tinta? Y porque estábamos todo azul con el conjunto deportivo y huecos por arriba. Entonces nosotros somos los que matamos el mercado del movimiento, del fitness, de lo que es la educación física, lo que es el entrenamiento, porque somos mediocres y el mundo está lleno de mediocres y todos queremos la receta porque es lo más fácil, nos quita el camino de la creación de lo que tenemos que brindar. Crear no es fácil, es pensar, pensar y pensar. La receta la sacamos, tenemos el celular y de ahí sacamos cientos de recetas. Ahora, ¿es la comida apropiada para ese consumidor o es una comida más? ¿Es la que él necesita? Y esto sucede en este campo laboral de lo que es la educación física y el entrenamiento, de la increíble mediocridad que existe por lo truncado y miope que somos al no trasladarnos a los artículos de lectura. Cuando Guillermo a veces comparte los papers en inglés, profe, ¿cómo va a compartir esto? Y claro, porque no nos tomamos el trabajo de buscar y de cómo traducir el inglés o el idioma que esté al español o cualquiera sea, porque queremos todo servido. Y el paper es lo último de los últimos, a lo mejor, meses que ha salido. Un libro ya tiene 10 años, 15, 20 años. Entonces, cuando se comparte este tipo de lectura, es para que nos tomemos el esfuerzo de la búsqueda imperiosa de lo que a nosotros nos atrae. Hemos tenido una hora en la cual yo creo que a la mayoría, por lo menos a mí, siempre, siempre, siempre me queda haciendo ruido. Y eso que no me dedico a lo que es la fisiología concretamente porque estoy en otros espacios, digamos, de asignatura. Pero realmente es apasionante. Y aquellos que están aquí, que se dedican a entrenar, deben ser realmente líderes en el entrenamiento. Deben tener un aval académico sobre sus espaldas para que realmente muestren a las personas que los rodean su capacidad de conocimiento intelectual, en la cual eso hace que el socio, cliente, alumno sepa de que está en manos de un profesional. Porque en el momento que tenemos un título somos profesionales, no somos alumnos, no somos que estamos todavía aprendiendo, no, ya somos profesionales y como tal debemos manifestar los conocimientos acabados que tengamos a través de las clases que brindemos a las personas que consumen nuestro servicio. No veo ninguna pregunta aquí en el chat. ¿Alguien la quiere manifestar ahora para ir cerrando? Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, sí.
Gracias, profesores. Excelente presentación y saludos a todos los que están conectados. Una pregunta, profe. Sí, Eh, de los aspectos que determinan los factores que determinan la fuerza que usted mencionó, eh, usted mencionaba el aspecto neuromuscular, eh, refiriéndose a este como digamos, el reclutamiento eh, eh, de, mo- motoneuronas, ¿cierto? sí. Las motoneuronas, Sí, terminaste la pregunta, perdón. ajá, al reclutamiento de motoneuronas, ¿cierto? O sea, que mientras más motoneuronas se recluten, mejora la fuerza, ¿cierto? Claro, porque en realidad los factores centrales o el sistema nervioso central más el periférico tuyo es una red permanente de activación a nivel cortical. Entonces, mientras más áreas active, ese entrenamiento neurocognitivo motor tuyo va a dar respuesta a diferentes accionares musculares específicos. Eh, Acá capaz que te complejice la vida, pero no es solamente por la motoneurona, sino es por la calidad de angiogénesis interna que vos le hagas al músculo, la calidad de la vascularización que vos le des, la calidad de a la hora de autorregular las arteriolas vasculares para y en pos de ese grupo muscular activo, la calidad de la apertura de esfínteres precapilares internos que vos le estés dando, la liberación del óxido nítrico, vamos, la captación de esa hemoglobina en cuanto a la activación de una parte polipéptida alfa y beta para tomar como imán 4 moléculas de oxígeno y formar oximoglobina muscular de forma esencial y rápida. Son procesos mucho más fisiológicos que se ganan también. Y por ende vos tenés respuesta a la fuerza. ¿Se entiende, Ángel? ¿Ángel era? Sí, Sí, profe, entendido. Gracias por la explicación. Fíjese, le No. quería preguntar algo. ahí se le cortó. Sí. Mientras tanto, ahora que ya estamos cerrando, quiero comunicarle a las personas que ya están inscriptos y a los que se vayan a inscribir en el curso, de que al finalizar las 4 conferencias a lo largo de este mes y los primeros días de Tuve mayo, un problemita de luego audio. va a haber un cuestionario que va a abarcar a las 4 conferencias, en la cual allí los alumnos deberán bucear nuevamente en todos los contenidos que se les va a compartir para responder esos cuestionarios. De esa manera, el certificado va a salir de asistencia realizado y aprobado. Si no envían el cuestionario, no va a salir el término aprobado, únicamente de asistencia. Por supuesto, vamos a también a tabular la asistencia en las conferencias, porque no se va a entregar certificado a aquellas personas que no hayan estado en las conferencias y aquellas personas que no completen la evaluación. Esto no es que decir acá pago y tengo el papelito. No, 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 para nada. La escuela en la cual la conformamos más de 25 profes, ya estamos del año 2004, que tenemos una ética en la cual no queremos realizar como hacen otras instituciones, que pagas el papelito y listo, eso es lo que interesa. Nosotros ya hemos transitado el camino y estamos en otra etapa de vida. Entonces lo que queremos es canalizar, transmitir conocimientos. Lo que no lo sé lo estudiaré, porque estoy seguro que me falta muchísimo y creo que nunca voy a llegar a saber todo, sería imposible. Pero yo les digo a mis alumnos, chicos, pregunten. Si yo no lo sé, me voy a casa a la noche y empiezo a buscar para tener una respuesta. Pero a lo que yo voy, de que quiero manifestar que siempre los cursos que brindamos es de capacitación y conocimiento y queremos que haya un feedback, que todos los que están ustedes presentes aquí,
que haya una devolución del aprendizaje, porque si no hablamos al vicio. Entonces de eso se trata, de que ustedes a través de la presentación de la evaluación nos van a hacer una devolución del conocimiento que hayan adquirido. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Por favor, Ronnie, ¿te encuentras para ir haciendo el cierre? De mi parte, como siempre, agradeciendo a todos ustedes que están acá presentes, en la cual creo que están algunos movilizados. Guillermo, bueno, como siempre, para mí de excelencia, y yo doy el cierre y lo dejo ahora en mano de Ronnie, si está disponible. Muy bien, José, felicitaciones allí, agradecimientos al profe Guillermo. Gracias por compartir tan importante información. Estuvieron acá conectadas a lo largo de la charla. Pues veo por allí que están preguntando la próxima conferencia. Le vamos a pasar por el grupo el próximo encuentro y también la información para la misma. Nada, espero que pues le haya servido de mucho la conferencia, hayan podido disipar algunas dudas que hayan tenido a lo largo de su profesión y que pues nos encontramos en el próximo encuentro. Vale, que tengan buenas noches todos. Chao, chao. Gracias. Buenas noches para todos y para todas. Profes, buenas noches. Sí, buenas noches.